Lo que está en la mesa se come. Carlitos tenía 6 años cuando fue a vivir con su abuela, una señora de 60 años, regordeta, de uñas duras, siempre pintadas para tapar el desagradable tono natural que tenían. Su cabello mostraba la guerra eterna entre las canas que avanzaban implacables y la tintura barata que la cubría del dorado más chillón del catálogo. Camisa o blusa floreada, pollera lisa, tacos bajos y medias opacas. Los padres del niño habían tenido la desafortunada suerte de subirse al asiento de una aerosilla en un parque turístico, aquella silla que un empleado bastante perezoso no había revisado y ajustado correctamente. Se estrellaron contra las piedras al pie de una montaña a 250 kilómetros por hora. Desde entonces, Carlitos, hijo único del matrimonio, quedó en las suculentas y arrugadas manos de su abuela Idolisa. La casa grande, muy silenciosa y siempre con un leve aroma a humedad y encierro, lo incomodaba. Jamás se sintió a gusto en esas habitaciones, nunca. Antes de mudarse con ella, él recordaba haberla visto 1 o tal vez 2 veces. Siempre le recorría en todo el cuerpo como un fuego en la sangre la misma sensación, el miedo. Había escuchado a sus compañeros del colegio contar de sus visitas a sus abuelas los fines de semana. Ellos se divertían y eran felices comiendo los bizcochuelos esponjosos y las meriendas deliciosas que les cocinaban. Carlitos no podía comprenderlos bien, solo los escuchaba mientras recordaba los labios resecos y ásperos de su abuela y el perfume intenso que le quedaba en la nariz cuando lo abrazaba. Idolisa tenía verdadero amor únicamente por su perrito Sam, un pequeño Yorkshire muy leal a ella. La acompañaba a donde sea que fuera. La tienda, la peluquería, al médico, a sus amigas, al coro de la iglesia, las misas o la farmacia a buscar sus pastillas para dormir. Ya llevaba 9 navidades sentado junto a ella en la mesa. Desde el primer día la regla principal era que Carlitos tenía rotundamente prohibido jugar o acariciar a Sam. Y la segunda regla, y no por eso menos importante, era: bajo este techo no se cuestiona la comida. Lo que está en la mesa se come. El niño no mencionaría esas palabras sino hasta que tuviera que enfrentarse a la cena de aquella noche. Un plato humeante lo esperaba y la abuela cautelosa, de pie al otro lado de la mesa, sostenía a Sam en brazos que ladraba y se movía inquieto haciendo sonar el tintineo del collar. Carlito se sentó y observó detenidamente el plato. Tenía mucha hambre, habían pasado varias horas de su último bocado. Pero lo que había servido en ese momento no lo alentaba ni un poco. Era una especie de salsa espesa, muy verde, y asomaban trozos de lo que podría ser un pollo, no estaba seguro. El olor era pesado, fulgurante. Estaba por levantar la mirada para decir que no quería comer, que ya no tenía apetito. Más bien que rogaba no tener apetito nunca más en la vida. Pero recordó la voz de la abuela: bajo este techo no se cuestiona la comida, lo que está en la mesa se come. Entonces, sin respirar, hizo el primer bocado. Un sabor acre le tomó la boca por completo. Sentía arcadas, y la salsa espesa bajó dificultosamente por su garganta hasta el esófago. Idolisa lo miraba fijo con una especie de mueca horrible en los labios. En la casa muerta solo se escuchaban los sorbos del niño y el tintineo del collar de Sam, que a veces lamía el mentón de la anciana. Carlitos llevaba casi 2 años en la casa de su abuela, siempre comiendo sin chistar, aunque luego vomitara, siempre sin preguntar, con asco y frío, siempre asustado, siempre con miedo. Una tarde apareció en el patio trasero un pequeño gatito blanco. Estaba un poco enfermo y el niño lo escondió entre unas plantas para cuidarlo. Se sentía feliz de tener un compañero en esa casa horrorosa que le tocaba vivir. Ya no se sentía tan abandonado ni tan solitario. Habían pasado varios días y el gatito mejoraba visiblemente, pero la abuela lo descubrió dentro de una cajita que le servía de refugio. Ella no dudó en meterlo en una bolsa arpillera y mientras insultaba al niño que lloraba intentando detenerla, con un palo castigaba la bolsa, con tanta violencia que los maullidos solo se oyeron unos segundos. La abuela entró a su casa y dejó la bolsa manchada de sangre colgada de la rama de un naranjo.
Carlitos lloraba sentado en el piso y mirando el vaivén de la bolsa que goteaba y dejaba jirones oscuros en la tierra. Esa noche el chico no durmió y se las ingenió para robarle algunas pastillas para el insomnio a la anciana despiadada. Al día siguiente se las dio, disueltas en agua. La vieja se durmió sentada en la silla del comedor, frente a la mesa por casi 10 horas. Cuando despertó, estaba atada de pies y manos y una mordaza le obstruía la boca. Solo abrió muy grandes los ojos sin entender qué ocurría. La casa estaba en penumbras, solo una lámpara pequeña descendía al centro de la mesa. El chico la miraba desde el otro lado. Ahora él tenía la mirada de hielo y la mueca horrorosa que ella le había enseñado. No hablaba. El silencio era profundo, como una gran caverna olvidada. Detrás del muchacho se escuchaba el burbujeante caldo que había sazonado para cenar con su abuela. Se acercó a la cocina con un enorme cucharón de loza y sirvió una generosa porción. Caminó despacio para que no se le cayera nada y deslizó el plato frente a la cara de la anciana. Le descubrió la boca, tomó la cuchara y la hundió en el caldo grumoso amarillento. «Bueno, abuela, ya sabes cuáles son las reglas principales de esta casa», dijo levantando la cuchara y con ella el collar tintineante de Sam. «Lo que está en la mesa se come». Martín Ibarra.